¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, demócratas por decenas. En estos momentos se está celebrando el tercer debate presidencial demócrata en Houston, Texas. Los tres aspirantes favoritos confrontan posturas. Me refiero al ex vicepresidente Joe Biden, a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, y al senador independiente por Vermont, Bernie Sanders. Es la primera vez que Biden y Warren coinciden. En total participan en el debate 10 aspirantes. Todos tratarán de convencer que son la mejor opción frente a Donald Trump. En el número 4, El Salvador. Despliegue efectivo. Con el apoyo técnico de Estados Unidos, El Salvador desplegó la nueva patrulla fronteriza en las zonas limítrofes con Guatemala y Honduras, compuesta de alrededor de 1,100 efectivos provenientes de la policía y la Dirección de Extranjería. Vigilarán puertos, aeropuertos y zonas de paso irregular. El despliegue se realizó en la región de La Achadura, lugar desde donde muchos emigraron en las caravanas rumbo a Estados Unidos. En caso de detectar extranjeros sin documentos en regla, serán detenidos para posteriormente ser expulsados. En el número 3, Perú. ¿Se fugarían? El expresidente Alejandro Toledo y la excongresista Keiko Fujimori seguirán en prisión. El juez estadounidense que lleva el caso de Toledo desestimó por segunda vez el pedido de liberarlo bajo fianza. Toledo es reclamado en extradición por Perú, donde enfrenta cargos por corrupción ligados a la empresa Odebrecht. Y también hoy, la jueza Susana Castañeda ratificó los 18 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. La abogada de la presidenta de Fuerza Popular declaró que seguirán luchando hasta conseguir la libertad de su defendida. Keiko, que lleva ya 9 meses en prisión, también está acusada de corrupción ligada a Odebrecht. En el número 2, Estados Unidos. Victoria de Trump. Con el visto bueno de la Corte Suprema, las autoridades estadounidenses han empezado a aplicar la nueva norma para denegar asilos en la frontera. Esta medida perjudica especialmente a los centroamericanos que buscan llegar por tierra a Estados Unidos, ya que ahora deberían solicitar el asilo en México. La nueva norma se enmarca en el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, un asunto que hasta ahora ha sido una de sus bases para su candidatura del 2020. El gobierno de México expresó su rechazo a la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, alegando que esta norma podría sofocar las ya saturadas instalaciones migratorias del país. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, declaró que México debe de defender sus intereses y limitarse el objetivo de las políticas de su vecino del norte. En el número 1, México, ¿habrá transparencia? La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas informó por medio de un comunicado la suspensión temporal de los efectivos policiales involucrados en la muerte de 8 ciudadanos mexicanos. En el comunicado, el gobierno de Tamaulipas asegura colaborar de forma transparente en el proceso de investigación y mantiene su compromiso al apego por parte de los servidores públicos a la legalidad. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no se toleran ejecuciones ni tiros de gracia. Todo esto en un escenario complicado para AMLO, al estar en entredicho su promesa de acabar con la violencia, los asesinatos y la corrupción. Este es el primer tema de la noche. Le damos seguimiento y profundizamos en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Extrajudicial MX. Conclu Extrajudicial MX, ahí está en pantalla. Esa es la etiqueta, sus comentarios. Por favor, con esa etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Extrajudicial MX, la etiqueta. El gobierno de Tamaulipas suspendió de sus labores a los agentes de seguridad involucrados en los hechos del 5 de septiembre en Nuevo Laredo, en los que murieron 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, de los que hablábamos ayer precisamente. Las autoridades de Tamaulipas dijeron que la medida busca facilitar las investigaciones. Recuerde usted, denuncias del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dice que las víctimas no murieron en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, tal como lo plantea la versión oficial, sino que se trató de ejecuciones extrajudiciales. Cruz Calla Liz nos tiene más detalles de esto. Vamos, en todo.
Este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a las denuncias sobre una presunta ejecución extrajudicial registrada el 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y donde murieron 8 personas. No queremos violación de derechos humanos, no se permite. No se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos. Ya lo dije, masacres, a nadie, a ningún ser humano. Entonces, eso no se va a tolerar. Entonces, las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos, se debe de castigar. A través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, expresó que se han suspendido a los elementos de seguridad pública que participaron en el operativo. Escribió además que habría sugerido al fiscal que solicite asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones. El 5 de septiembre, 5 hombres y 3 mujeres fueron abatidos por funcionarios policiales. Las autoridades policiales dijeron que esto sucedió en un operativo en contra de un grupo delincuencial realizado en el sector Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Ahí se habría registrado un enfrentamiento con civiles armados. Para el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, quien dice estar representando a los familiares de las víctimas, los hechos ocurrieron de manera distinta. Señalan que el 5 de septiembre, a las 5 de la mañana, detuvieron a una persona en un domicilio de la colonia Buenavista. Posteriormente, entre 7 y 8 de la mañana, llegan a un segundo domicilio, que son unos departamentos, y ahí se llevan a 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres, y dejan libres y vivas a 2 mujeres más, atadas con cinchos a una cama. A todas las obligaron a ponerse uniformes tipo militar, chalecos, cascos en algunos casos, y ahí mismo se les privó de la vida a la mayoría. Para sostener sus dichos, el organismo señala que cuenta con videos y testimonios de testigos, un material al que CNN no ha tenido acceso para verificar su autenticidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, informó el miércoles que ya han interpuesto una queja al tiempo que han comisionado a su personal para realizar las indagatorias del caso. También solicitaron tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas se adopten medidas para preservar la integridad física de quienes hayan dado testimonio sobre el caso y que no existan actos de represalias en su contra. Krupskaya-Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias a Krupskaya-Liz por la información. A ver, controlar la ola de violencia en México, si usted no recuerda, fue una de las principales promesas electorales de el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, el día en que la Asamblea Nacional Electiva de Morena postuló oficialmente su candidatura. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador? Dijo esto, escuche. No podemos acostumbrarnos a que pierdan la vida 70 mexicanos y que no se estén atendiendo las causas y que no se actúe con responsabilidad. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, repito, para conseguir la paz y garantizar la tranquilidad en nuestro país. Pero desde que asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, López Obrador no ha logrado que la paz y la tranquilidad regresen a México. Claro, ojo, no es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil, tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Pero el problema es que no solo no ha podido, sino que ha incrementado. A ver, si nos guiamos tomándole la palabra por las cifras, ¿no?, de personas que mueren diariamente, en febrero de 2018, cuando ofreció este discurso López Obrador, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ocurrieron 2.063 homicidios dolosos solamente ese mes, febrero 2018. Esto, para que se haga usted la cuenta, son 73,6 por día, homicidios, 73,6 homicidios por día.
Las cifras correspondientes solo al mes de julio de 2019. Al mes de julio de 2019, 2.993 homicidios dolosos. 96,5 homicidios dolosos diarios. 96,5. El 20 de agosto de este año, la misma entidad reportó que 20.135 personas murieron producto de la violencia en México entre enero y julio de este año, 2019. Estamos hablando de 3.645 más que perdieron la vida en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando era presidente Enrique Peña Nieto. En ese entonces se registraron 16.490 homicidios dolosos. De todas formas, las cifras son escandalosas con uno y con el otro. El problema es que ha subido. Ha subido. No se ha mantenido ni ha bajado. Ha subido. De seguir esta tendencia, opinaba en junio el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, 2019 sería el año más violento en la historia contemporánea de México. Ojo, esto no es poca cosa, es una gran falla. En la historia contemporánea de México. En ese contexto, y con todas las menciones del respeto a los derechos humanos, que ha puesto en jaque no solo a las policías, sino también al ejército mexicano, hechas por López Obrador, ¿no? Para respetar los derechos humanos, donde han sido abusados, vejados, atacados por diferentes grupos delincuenciales, porque no hay otra forma de decirlo. Recuerde usted aquellos militares que fueron retenidos y desarmados para seguir la orden de respetar los derechos humanos. Bajo este contexto es que hoy está en duda si policías estatales en Nuevo Laredo ejecutaron extrajudicialmente, además en un escenario prefabricado, a 5 hombres y 3 mujeres. Como que no le hacían mucho caso a la historia. Había medios que lo habían reportado aquí, lo detallamos. Y esto sigue creciendo. Porque ya por parte de las autoridades estatales, a quienes contactamos para pedirles una entrevista a la oficina del propio gobernador Cabeza de Vaca, que aún no nos han dado concedido ninguna, no sabemos por qué. Y ayer lo prometí que lo íbamos a hacer y lo seguimos esperando y seguiremos insistiendo. Ya incluso hasta el FBI están invitando. ¿Cómo estará de seria la cosa, no? Vamos a hablar con mi invitado de nueva cuenta, porque es el único que ha querido hablar con nosotros esta noche. Vamos por allá. De nueva cuenta, decía yo, le doy la bienvenida a Raimundo Ramos, es el presidente del Comité de Derechos Humanos de la ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y son, pues junto a Raimundo, ¿verdad?, los que denuncian precisamente esto que tengo que decir es la presunta ejecución extrajudicial de 8 personas. Presunta, ¿por qué? Bueno, porque aún no se ha comprobado. Ayer hablábamos con Raimundo de las pruebas que podrían presentar, incluido video, además de testimonios, y del riesgo que podrían correr aquellas personas que habían rendido sus testimonios sobre cómo se suscitaron los hechos. El día de hoy, entonces, Raimundo, hay una respuesta interesante, muy importante, que es que el propio gobernador, primero, anuncia que han suspendido a estos elementos, y segundo, que estarían pidiendo la colaboración del FBI. ¿Cómo toman ustedes esto? ¿Es lo que esperaban? ¿Está avanzando por el camino correcto? De ninguna manera, don Fernando. Me parece una burla del gobierno de Tamaulipas que suspendan a 8 elementos por 8 homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Para que se dé una idea, 8 elementos corresponden exclusivamente a una patrulla. En ese operativo donde perdieron la vida 8 personas, 5 mujeres, 5 hombres, 3 mujeres, participaron alrededor de 25 unidades, es decir, más de 100 elementos, y de esos 100 elementos se pone a disposición de asuntos internos, no de la Fiscalía General del Estado, de asuntos internos, es decir, de manera administrativa, a 8 elementos es una burla. Número 2, don Fernando, el gobernador
no le ha dado la cara a los tamaulipecos, no le ha dado la cara a los familiares. Ha hecho sus comunicaciones a través de redes sociales, de Twitter, simulando o emulando al presidente Trump. No, queremos que salga a dar la cara el señor gobernador. Así como pide el voto de los tamaulipecos, pues tiene que salir a dar la cara. No le va a dar usted una entrevista porque no tienen elementos para justificar la masacre, la simulación y el engaño de haber elaborado un parte informativo para justificar una masacre. Y finalmente, don Fernando, el presidente de la República lleva 2 días dándole la cara a los periodistas, diciendo que ahí está la Fiscalía General de la República en caso de que sea necesaria su participación, y el gobernador debería estar en Nuevo Laredo junto con el fiscal del estado encabezando las investigaciones, atendiendo a las familias, escuchando sus reclamos y ordenando medidas de protección para los testigos, para los familiares y para el personal del Comité de Derechos Humanos, que en estos momentos estamos en un alto riesgo de que nos suceda cualquier cosa por haber denunciado estos hechos. Por supuesto, es algo muy importante la seguridad de aquellos que rindieron testimonio y, por supuesto, de los integrantes del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Sin embargo, y ayer lo hablábamos, Raimundo, había intención, incluso la idea del propio Alejandro Encinas de que finalmente esto lo atrajera el gobierno federal. Esto solamente es una decisión que tiene que ser tomada, ya la idea está, pero el gobierno federal en cualquier momento puede decir: señor gobernador, nosotros vamos a traer la investigación. ¿Por qué crees, Raimundo, que esto no se ha concretado? ¿Por qué no se ha concretado? ¿Por qué crees? Hay un estudio jurídico de lo que se va a hacer o de lo que se tiene que hacer. Es por eso que se ha retardado esta decisión. Aún así, nosotros estaremos la próxima semana en la Ciudad de México tocando las puertas de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República para exponer nuestras preocupaciones en cuanto a la seguridad, para mostrar las evidencias que tenemos de que sí ocurrió una ejecución extrajudicial y para pedirle al presidente que se ejerza la facultad de atracción para que todos estemos más tranquilos, más confiados y con un compromiso de esclarecer los hechos. Si alguien falseó la información, si alguien ordenó que se realizaran este tipo de operativos con una forma bárbara de actuar, pues tiene que responder. Esos 8 policías, don Fernando, no corresponden a ningún mando, son tropas, son la gente de Amero Bajo. No, queremos que también se pongan a disposición al que ordenó ese operativo, al que encabezó ese operativo. También debe estar a disposición de la Fiscalía de Tamaulipas como acto de buena voluntad para generar un compromiso confiable con las víctimas, pero también con el pueblo de Tamaulipas. Por supuesto, esto es muy importante lo que menciona Raimundo, la cadena de mando, porque no sé por qué la mayoría de las veces los que pagan son los de abajo, la tropa, pero alguien les dio la orden. Y aquí la cadena de mando es muy importante, hasta donde tope, ¿no? El origen de la orden y de la planeación o de quienes sean responsables de haber cometido este tipo de acción, ¿no? El operativo, me refiero a eso. Aquí hay un tema que me preocupó mucho, Raimundo, quiero preguntarle a usted. Denunciaba el día de hoy que uno de los testigos está siendo intimidado y no tiene ninguna protección. Cuénteme un poco acerca de eso y por qué, o qué respuesta hay del por qué no se le ha dado protección, porque según el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, se les estaría dando la protección precisamente a las personas que han participado en estos testimonios, pero bueno, al parecer en este caso no. Incluso dijo: cumpliremos las medidas cautelares dictadas por la CNDH en caso de que las investigaciones concluyan, etcétera. Cumpliremos con las medidas cautelares. Bueno, aquí hay un testigo que debía tener medidas cautelares. ¿Qué está pasando y cómo lo están intimidando, Raimundo? Pues mire, don Fernando, el señor Ramón, que es un agente de tránsito municipal, operador de una grúa,
A las 6 de la tarde de ayer tenía cita en la Fiscalía de Tamaulipas para rendir su entrevista ante un agente ministerial. 2 horas antes llegaron más de 20 unidades de Policía Estatal y del Ejército y pusieron un retén afuera de su casa, un filtro de seguridad afuera de su casa, con evidencias de intimidarlo, de incluso a lo mejor para arrestarlo. Y al mismo tiempo, en el domicilio de un servidor, otras 20 unidades del Ejército y de la Policía afuera de mi domicilio. Si esta es la señal del gobernador de que va a colaborar con la CNDH y con otras instituciones para el esclarecimiento de los hechos, pues mejor que no nos ayude. ¿A quién va a mandar el gobernador a proteger la vida del señor Ramón, del agente de tránsito, de los testigos sobrevivientes o de nosotros? ¿Nos va a mandar a la Policía Estatal? ¿Pudiéramos diferenciar quiénes son buenos policías y quiénes son malos policías de la Policía Estatal? Es muy probable que no. Por eso, cuando nosotros decimos que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga la investigación, es porque también queremos que sea la Policía Federal que nos brinde esas medidas de protección personal y de seguridad en nuestros domicilios o en nuestros trabajos. Me parece que el gobernador de Tamaulipas no está comprometiéndose a fondo, está solamente hablando de buenas intenciones, don Fernando. Pues a ver, digo, me hace toda lógica, ¿eh? Me parece completamente contradictorio, irracional, si se supone que las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas presuntamente por policías estatales, que les den protección la propia policía estatal. Me parece absurdo. Sí, estoy de acuerdo con usted. Bueno, pues a ver, Gober, cabeza de vaca, aquí lo estoy esperando para ver qué nos dice a nosotros, a los tamaulipecos, al propio país, al propio presidente López Obrador. Ojalá que ya no sea todo por Twitter, ¿no? Hay que hablar, aquí la gente quiere verlo, así que, gobernador Francisco de Vaca, cabeza de vaca, lo voy a estar molestando pues durante toda la semana que entra, hasta que nos dé una entrevista para hablar del tema. Por supuesto, le damos el seguimiento, Raimundo. Estamos en contacto ahora que llega a la Ciudad de México para seguir con este tema, para que se esclarezcan los hechos. Manden a sus corresponsales a McAllen, ahí duerme, él no duerme en Tamaulipas, él duerme en McAllen. Y él por eso recorre al FBI, porque son amigos. Saben que las autoridades de Estados Unidos lo cuidan allá en Estados Unidos, por eso no creo que deba tener problemas para dar la cara. Pues de donde sea, ¿no? Desde donde sea, aquí lo estamos esperando, gobernador, cabeza de vaca. Ojalá sea muy, muy pronto, porque lo voy a estar molestando, y yo molesto mucho. Raimundo Ramos, mil gracias, Raimundo. Estamos al pendiente ahora que llegues a México a ver qué evolución tiene el caso. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. Saludos. Saludos, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de la ciudad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Voy a hacer una pausa al regresar, cambio el tema. No quisiera que esto fuera eterno, dice Andrés Manuel López Obrador a los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, y es que se siente como una eternidad porque aún no encuentran justicia. Gran victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos para la frontera en temas de asilo. Estados Unidos, victoria de Trump. Corte Suprema de Estados Unidos permite política de Trump de limitar solicitudes de asilo en la frontera. ¿Qué significa para los migrantes centroamericanos que ahora deben solicitar asilo en Estados Unidos desde México? ¿Qué significa para México? Entonces, ¿es un tercer país seguro o no? Vamos a hablar de eso. Tenemos la esperanza, ¿no? Sí, hay esperanza. Al menos el día de hoy vemos una postura de los funcionarios, ¿verdad?, de que vayamos trabajando, sigamos adelante. Pero nos desespera un poco, ¿verdad?, esa poca lentitud de cómo hemos estado avanzando. Por eso en esta reunión, ¿verdad?, hemos comprometido de que agilicemos, ¿no? Que agilicemos porque, pues vaya, queremos eso, encontrar la verdad. Queremos encontrar la verdad. Es Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Ayotzi AMLO. Conclu Ayotzi AMLO. Ayotzi de Ayotzinapa, AMLO del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Conclu Ayotzi AMLO es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta me cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón.
Justicia, justicia piden los padres de los normalistas de Ayotzinapa. El mismo conteo se ha repetido en los últimos años. Pero este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador formó parte de él, ahí lo ve usted. En este momento lo está tapando el cintillo, pero ahí alcanza a ver al frente, ahí está, ahí lo tiene en pantalla. Y Alejandro Encinas lo ve del lado derecho de su televisor. Ahí está, mire, clarito, ¿no? Yo sí le digo una cosa, qué diferencia de imagen de lo que ocurrió con los 43 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Qué diferencia de imagen. Y no podremos estar de acuerdo en muchas cosas con Andrés Manuel López Obrador, pero aquí al menos el presidente los atendió. Y el presidente de México se sumó al reclamo de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Andrés Manuel López Obrador ha tomado esto como su propia causa. Califíquelo como usted quiera. Habrá quienes digan populista, habrá quienes digan fue nada más para la pantalla, la mercadotecnia, pues para lo que sea, señores, López Obrador sí estuvo ahí. López Obrador sí lo recibió. López Obrador se quedó en el conteo de los 43. ¿Usted lo vio con Enrique Peña Nieto? No. Se subraya lo bueno también, no nada más lo malo. Son 43 que todavía están desaparecidos. Eran de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos. Un caso que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de México. Este es por lo menos el nivel, el mínimo, que debe de tener la atención a estos padres. Y fíjese usted, de eso hace casi 5 años. Pudo haber sido muy fácil olvidarlo y abandonarlo para López Obrador, No ha sido así. En todo este tiempo las preguntas todavía están ahí. ¿Dónde están? ¿Quiénes son los responsables? El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los estudiantes y reafirmó su compromiso. Los familiares de los normalistas recordaron que sin verdad no hay justicia. Vamos a hablar con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Felipe de la Cruz. Felipe de la Cruz, quien tengo el gusto de conocer desde hace 5 años precisamente, es vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de nuestros 43 de los Ayotzinapos. Felipe, una vez más, aquí estamos, una vez más hablando tú y yo, una vez más sin respuestas, pero quiero que me digas cómo se sintieron en esta ocasión con Andrés Manuel López Obrador en comparación de lo que vivieron con Enrique Peña Nieto. Cuéntame un poco acerca de esta reunión y las grandes o pequeñas diferencias que tú puedas compartir con nosotros entre gobierno y gobierno con el compromiso a la verdad para esclarecer los hechos de los 43. Te escucho con atención, Felipe, y de nueva cuenta, bienvenido. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido por parte de este medio. Pues queremos decirte que el trato es abismal en comparación con la atención que daba Enrique Peña Nieto a los padres de familia durante 4 años, que fueron de mentiras, de simulaciones, de engaños, y que bueno, hoy a casi 5 años, el presidente de México, con toda la voluntad del mundo, con la disposición que debería de tener pues todos los gobiernos ante su pueblo, ante su comunidad, pues hoy el presidente de México muestra todo eso a los padres, a las madres, a los familiares, y el compromiso de seguir hasta llegar a la verdad y que pueda haber justicia en este caso, porque él siempre lo ha mencionado, que la verdad no debilita las instituciones, sino que todo lo contrario las fortalece. Fue muy agradable la reunión que tuvimos ayer con el presidente, compromisos creados ya, 3 de ellos para nosotros muy relevantes. El primero es que cada 2 meses nos estaremos reuniendo para hacer el balance del trabajo de la comisión, los avances que se puedan dar. El otro es que se compromete a buscar una reunión con el fiscal general de la República para pues hacer el planteamiento de que los trabajos sean a la par, que camine junto a la fiscalía con la comisión, porque como que se ha tardado un poco desde el nombramiento del fiscal encargado del caso. Y el tercero, bueno, para nosotros es algo que
pues también viene a darnos más esperanzas de seguir, porque va a ser el llamado a los expertos independientes que aún faltan por integrarse. Sabemos que tienen compromisos en otros países, pero que bueno, ojalá, ¿verdad?, tuvieran la oportunidad o la voluntad de podernos seguir acompañando para avanzar más rápido en la investigación. Felipe, ¿te acuerdas que hablamos durante muchas veces de líneas de investigación que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no se estaban desarrollando y que más bien las estaban truncando? Hoy estas líneas de investigación se han reabierto, hay nuevas investigaciones que fueron truncadas o enterradas durante la administración anterior. ¿Hay algo nuevo? Pues mira, puedo mencionarte una de las líneas que hemos exigido nosotros y que ya se empezó el proceso del trabajo de investigación, que es la de los militares. Se abrió el 27 Batallón de Iguala a la comisión, entregaron una parte de la información que corresponde, falta todavía, y el compromiso del presidente ayer fue que hablaría con el secretario de la Defensa para que toda la información que tuviera la Sedena tendría que estar llegando a la comisión para que se avanzara en esta línea de los militares. La telefonía celular, también se está realizando el trabajo de la telefonía celular, porque sabemos que Murillo Karam en su verdad histórica mencionaba que los 43 jóvenes habían sido quemados con sus pertenencias, y sabemos por el trabajo de los expertos que los teléfonos de los jóvenes siguieron funcionando después de los hechos. Entonces toda esa línea se sigue trabajando también la línea de la detención de los policías federales que participaron en la desaparición de los 25 jóvenes en el puente del Chipote en Iguala, y está pendiente la última línea que supuestamente fue el móvil del ataque, el trasiego de la droga de Iguala a Chicago. No se han descuidado, ha habido nueva información y es sobre la que se va a trabajar en esta nueva etapa. Y finalmente gracias por compartir eso con nosotros, Felipe, ¿eh? Yo sé que es complicado, pero gracias por hacerlo. Te tengo una última pregunta que es muy difícil de entenderla. Han liberado a personas importantes y presuntamente involucrados con información concreta sobre la desaparición de nuestros 43. Pero al mismo tiempo, pues están recibiendo estos apoyos. Es una especie de contradicción. ¿Cómo toman ustedes y cómo tomas tú, cómo toman los padres esta liberación por errores procesales, además, una vergüenza, y por otras razones más, como violaciones a sus derechos humanos, en fin? ¿Cómo toman ustedes estas liberaciones, Felipe? Pues mira, para nosotros la noticia nos cayó de peso, muy frustrante el ver cómo a 5 años, en vez de avanzar, retrocedemos en la situación esta, la liberación de los supuestos implicados en este crimen, pero también tenemos en cuenta de las fallas del trabajo realizado por la Procuraduría durante el periodo de Peña Nieto, y que bueno, como consecuencia, pues están dando las liberaciones de algunos de estos personajes. Pues la Fiscalía General de la República debió haber actualizado el expediente, no lo hizo, y por eso precisamente pues hoy buscamos la reunión con el fiscal para decirle que tiene que caminar a la par, porque si no van a seguir saliendo y al final de cuentas pues seríamos en cero nuevamente, ¿no? Y hay mucha información guardada por los detenidos que no se ha dicho nada todavía. Vamos a ver, esperemos que sea rápido esa reunión con el fiscal general, con Gertz Manero, para poder que no se vuelva a caer en el mismo error, que se avance de la mano, que vayan las instituciones de la mano, porque ese era uno de los graves problemas, que cada quien iba por su lado, además de muchos otros, con esta mentira histórica, como siempre yo le he dicho. Oye, Felipe, te mando un fuerte abrazo, dale un abrazo también a los padres de mi parte, por favor. Espero verte pronto y estamos siempre al pendiente, por supuesto, hasta que sepamos qué pasó y dónde están nuestros 43. Gracias, Felipe, un abrazo. Gracias a ti, y bueno, pues yo le comento a los padres de familia la atención y pues ahí estamos, ¿no? En lo que podamos seguir informando, nos van a ayudar mucho todavía. Al pie del cañón aquí estamos, Felipe, lo sabes, para darle toda la visibilidad a este caso. Siempre hemos querido saber la verdad. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Al regresar, gran victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos para la frontera en temas de asilo.
Eso es lo que dice Donald Trump. Eso es lo que dice Donald Trump, porque la Corte Suprema de Estados Unidos le permite a Trump limitar solicitudes de asilo en la frontera. ¿Qué significa esto para centroamericanos y para los países como México, Guatemala, Honduras? Vamos a hablar de eso. La presidencia de El Salvador levantó la prohibición a los periodistas de la revista Factum y el periódico digital El Faro y les permitió hoy el ingreso a un evento en Casa Presidencial. La prohibición se debía a que un periodista de El Faro irrumpió con gritos, esto según el presidente Nayib Bukele, claro, quien dijo que hoy los periodistas se portaron bien y los felicitó. Bueno, ya levantaron la prohibición, ojalá sí se queden las cosas, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos avaló las políticas del gobierno de Donald Trump que limitan el asilo para algunos y que, en efecto, envía de regreso a México a miles de migrantes centroamericanos para que soliciten desde México el asilo a Estados Unidos. Eso afecta a quienes hayan residido o viajado por un tercer país. Isabel Morales desde Washington nos tiene más detalles. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó provisionalmente la directriz que debe regir a nivel nacional cuando un migrante solicita asilo en el país. El tribunal apoyó la regulación del gobierno de Donald Trump que sustenta que las personas que hayan residido o que hayan transitado en un tercer país considerado seguro no podrán solicitar una protección de asilo en Estados Unidos. Esto afectaría a los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos a través de México. La decisión se debe a que el Departamento de Justicia le solicitó a la Corte Suprema que interviniera, luego de que cortes menores entraran en un litigio sobre el caso y no han llegado a un acuerdo, mientras que el presidente Trump reaccionó a la decisión. Gran victoria en la Corte Suprema de Estados Unidos para la frontera en temas de asilo. Por su parte, las magistradas Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg mostraron su descontento en su disenso. Una vez más, el Poder Ejecutivo ha emitido una norma que busca anular prácticas antiguas con respecto a los refugiados que buscan refugio por persecución. Son algunas de las personas más vulnerables del hemisferio occidental. Sotomayor no solo criticó la decisión de la Corte Suprema, sino también el hecho de que no se esperó a que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito pudiera resolver el litigio. Se necesitaron 5 votos de los 9 magistrados para apoyar la medida, aunque los votos no se hicieron públicos. Desde julio, cuando la norma comenzó a regir, se inició una batalla legal entre una Corte Federal de California y la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito. Por eso, la medida ha sido suspendida y puesta en vigor en varias ocasiones. Pero la Corte Suprema aclaró el camino y tomó el miércoles una decisión transitoria a nivel nacional mientras se resuelve el litigio de las Cortes Menores. Algunas organizaciones han rechazado la decisión, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles. Seguiremos disputando esta prohibición basados en los méritos, pues esto supone una incontable cantidad de vidas en peligro. Esta no es la primera vez que la Corte Suprema despeja el camino a favor del gobierno de Donald Trump. En julio, permitió que se usara parte del presupuesto del Departamento de Defensa para la construcción de partes del muro fronterizo con México, luego de varias batallas legales. Isabel Morales, CNN, Washington. Gracias, Isabel. Voy a regresar en un momento con Ángel Leal, abogado de inmigración de la casa. Siempre está aquí para apoyarnos y explicarnos. Ya vengo, está aquí conmigo en el estudio. Bien, le doy la bienvenida de nueva cuenta a Ángel Leal, abogado de inmigración. Ángel, bienvenido. No, muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti, porque siempre que te llamo, aquí estás. Con mucho gusto. Oye, Ángel, esto es gravísimo, ¿no? Sí. Lo que ha sido aprobado por la Corte Suprema. Devastador. Esto va a ocasionar daños irreversibles a aquellas personas que hayan sufrido una persecución en el pasado o tengan un temor bien fundamentado de persecución futura por motivos de refugio, por opinión política, por raza, por religión. Realmente esto es catastrófico en la frontera sur para aquellas personas que quieren pedir asilo. Oye, y no hay ninguna distinción, pensando yo, ¿no? Sí, sí. Con el caso de un venezolano o de un nicaragüense, por ejemplo. No.
tiene que ver con la frontera sur. Aquel extranjero... ¿No les importa la nacionalidad? No les importa la nacionalidad. Cubanos inclusive están incluidos en esto. No importa la nacionalidad. Si usted se presenta a la frontera sur con la intención de pedir asilo y usted no lleva una orden negándole ese asilo en algún tercer país por el cual usted atravesó, usted no tiene la oportunidad o el derecho de pedir asilo gracias a este decreto de suspensión de la Corte Suprema, que fue una medida extraordinaria que tomó la Corte Suprema ante una regulación que probablemente va a ser declarada ilegal. Pero ya no tiene vuelta de hoja si ya la Corte Suprema lo ha aprobado. Bueno, la Corte Suprema lo que hizo fue suspendió la orden de prohibición para que no entrara en efecto la regulación. Es decir, habilitó la regulación. Entró en efecto. Sí, está en efecto. Está en efecto hasta que se termine el proceso de la apelación tanto de esa orden de prohibición como la mera regulación. Sí, bueno, pero ¿y cuánto tiempo puede tardar eso? Meses. Meses, por eso digo que va a ocasionar daños irreversibles, irreparables para aquellas personas que están huyendo por temas de persecución. Si un centroamericano quisiera, allá con esto que ya entró en efecto, si un centroamericano quisiera llegar a buscar asilo a Estados Unidos, tendría que pedir asilo primero en México y en México decirle que no. Correcto. La idea, ¿crees que, me parece por las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, la idea de México es eso, ¿no? Denegar o negar todos los asilos que se le soliciten. Sí, y es uno de los motivos por el cual se va probablemente considerar ilegal esta regulación, porque esta medida se puede calificar como arbitraria y caprichosa, porque es asumir que México tenga la capacidad de absorber todas estas solicitudes de asilo y poder brindar un debido proceso legal en adjudicar todos estos casos de los centroamericanos que vienen a pedir refugio. Ahora, en el caso de México, aún México se ha resistido, vamos a decirlo así, a ser un tercer país seguro. Sí. Lo ha dejado claro. Pero ya en Guatemala le doblaron las manos a Jimmy Morales. Sí. Le pueden decir como quieran, pero ya la misma Corte de Constitucionalidad dijo no hay impedimento para que sea un tercer país seguro. Pero no tienen las capacidades estos países, ¿no? No, y menos Guatemala, porque realmente no cuentan con los recursos tanto a nivel jurídico como a nivel administrativo. La infraestructura del país no va a permitir poder escuchar todos estos casos. Por ejemplo, Canadá es un tercer país seguro, pero tiene otras condiciones para recibir este tipo de inmigración. De hecho, pide la inmigración. Pero estos son países que no están pidiendo la inmigración, que lo que están tratando de hacer es contener sus poblaciones para poder reestructurarse y brindar una mejor calidad de vida a sus propias poblaciones. Ahora, ¿por qué si es público y notorio que países como Guatemala tienen problemas de inseguridad, altos índices de inseguridad, tienen problemas de pobreza, de desempleo, ¿por qué Estados Unidos aún así trata de obligar, y lo logró en el caso de Guatemala, trata de obligar a estos países en estas condiciones que no pueden ser un tercer país seguro, sin ningún recelo, sin ningún remordimiento? ¿Por qué se le permite esto al gobierno de Trump? Porque el gobierno de Trump quiere parar todas las avenidas para la inmigración en este país. Tan sencillo como esto. Y lo que están haciendo es confundiendo el tema de la inmigración con el tema de la seguridad nacional. Y ciertamente la seguridad nacional es un componente en la inmigración, pero no es el único factor. Y sin embargo, están guiándose por la única medida de que si esto tiene que ver con la seguridad nacional del país, y por eso estamos viendo estas medidas que realmente son anti-inmigrantes y van en contra de lo que es los Estados Unidos de América. Completamente, que además es un país que se hizo de inmigrantes. Correcto. Ahora, los casos de asilo que ya están aquí, ¿se ven impactados de alguna forma? Sí, el que entró a partir del 16 de julio por la frontera sur se va a ver impactado con esta nueva regulación. El que entró antes del 16 de julio no debe de ser afectado, ya que la ley no debe de tener un efecto retroactivo. Pero a partir del 16 de julio, el que se haya presentado para pedir asilo en este país queda sujeto al mandato de esta regulación. Tú, como abogado de inmigración, ¿temes que este escenario se pueda repetir en otras medidas? Sí,
De hecho, en noviembre se pretendió hacer algo parecido, descalificando cualquier persona que haya entrado irregularmente al país de poder pedir asilo. En aquel entonces también se emite una orden de prohibición que sigue en efecto, y en aquel entonces la Corte Suprema, como bien destacó la jueza Sotomayor, dijo que no emite el decreto de suspensión. Entonces, pocos meses después, reversan y toman otra acción prácticamente con el mismo caso y con los mismos litigantes. Ay, Ángel, ¿qué escenarios me planteas? Nada favorables. Desgraciadamente, lamentablemente es así. Lo que tenemos que seguir luchando a nivel de corte, entender que la apelación sí sigue pendiente. Hay otros recursos más allá del asilo. Se puede pedir una retención de la remoción por probabilidades de persecución. También se puede pedir protección bajo la Convención en contra de la Tortura. Es el momento que los abogados tienen que ser abogados. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Están a prueba de bajo fuego, ya lo creo. Así mismo es. Ángel, un gusto, de verdad. Mil gracias. No, muchísimas gracias, Fernando. Siempre nos das un panorama muy realista, pero nunca nos dejas perder la esperanza. No, nunca es. Nunca es. Ángel Leal, abogado de inmigración, me acompañó. Ahí lo tiene usted más que claro, ¿eh? Más que claro. Gracias, Ángel, y hago una pausa y vengo. Tomando Centrum más energía. El director de fotografía de la cadena Discovery Latinoamérica fue asesinado en Acapulco, México. La Fiscalía del Estado de Guerrero presume que Eric Castillo Sánchez, de 47 años, perdió la vida en un intento de robo, pero de todos modos adoptó medidas de protección para la esposa de Castillo, quien fue testigo del crimen. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo y le he dicho, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Si usted me lo permite, nos vemos, pero el lunes. Yo lo veo hasta el lunes, mañana no vengo, pero el lunes aquí estoy. Muchas gracias, pásela bien y buen fin de semana.